Hemos estado hablando en el capítulo 6 de Romanos de un tema muy importante. Y la semana pasada llegamos al capítulo 6 y estuvimos reflexionando en los primeros 14 versículos. Y en estos 14 versículos la palabra de Dios nos recordó que nacemos muertos en pecado. Luego nos mostró que al confiar en la obra de Jesucristo como único medio de salvación, hemos sido sumergidos, bautizados, es la palabra en griego, pero en español decimos sumergidos en la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Por eso el cristianismo no es una religión. Podemos hacer todo lo correcto, memorizar todo lo correcto, asistir correctamente a los servicios, pero si no hemos sido sumergidos en Jesucristo, en su crucifixión, muerte y resurrección, seguimos estando separados de Él y muertos en pecado y condenados. La semana pasada, por tiempo, no entramos mucho en este versículo, pero para que podamos realmente percibir lo que dice este texto, tenemos que revisar un poco el versículo 14, que fue el último de la semana pasada. Dice el versículo 14: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Por qué? Ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esta frase: ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, porque esta frase es muy peligrosa y ha sido muy peligrosa dentro del cristianismo si no se entiende bíblicamente, si la entendemos como nos gusta entenderla a nosotros. La preposición bajo significa sometido al poder de una persona, de una cosa o de algo, de un comportamiento. Estar bajo el poder de algo, estar bajo el gobierno o soberanía de algo o de alguien. Jesús dijo en Lucas 16 que ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Sí lo recuerdan? Está hablando en ese momento del dinero. Pero el principio es universal. No se puede servir a dos amos, porque siempre uno de los dos amos va a terminar ganando el corazón, va a terminar ganando la persona. Y ese es el mismo mensaje de Romanos 6. Una persona no puede estar bajo la ley y bajo la gracia. O está bajo una o está bajo la otra. Algunas personas dicen que somos salvos por gracia, y esto hasta ahí es correcto, bíblicamente es correcto, pero que luego tenemos que ayudar al Señor con las obras de la ley para mantenernos salvos. Es decir, tú confías en el Señor hoy, recibes el regalo de la salvación por haber creído que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario es para tu vida. Él por gracia te regala la salvación, pero dicen que a partir de ese momento tú tienes que esforzarte para cumplir con las obras de la ley, hacer un esfuerzo humano para que el Señor esté feliz contigo y sigas creciendo en santidad.
pero la palabra de Dios declara abiertamente que el creyente ya no está bajo la ley. Lo acabamos de leer, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La Biblia también, como lo hemos visto en las últimas semanas, establece claramente que la ley nunca puede producir santidad. Entonces, entramos en una posible discusión. Si no estamos bajo la ley y no tenemos que cumplirla, vivamos entonces vidas licenciosas, vidas corrompidas, vidas desenfrenadas, porque estamos bajo la gracia. Por eso, la semana pasada, los primeros 14 versículos nos dejaron claro que una persona que ha sido sumergida en Cristo, empapada en Cristo, que pertenece, que está dentro del cuerpo de Cristo y resucitada con Él, habita en Jesús. Su vida está en Jesús y no puede habitar, no puede permanecer, no puede perseverar en el pecado, porque ya no es la misma de antes. Hay un ejemplo que me gustó mucho, y es una persona que está en la parte de atrás de un restaurante donde están los botes de basura, y está allí sacando la basura para comer de allí. El dueño del restaurante sale y ve a esta persona allí comiendo la basura, y su corazón se entristece muchísimo y le dice a esta persona: no me parece lo que estás haciendo. Y realmente esta escena que acabo de ver ha tocado mi corazón profundamente. De ahora en adelante, tú tienes entrada libre a mi restaurante. Por el resto de tu vida podrás venir al restaurante y comer lo que tú pidas. Puedes escoger del menú lo más fino, lo más costoso o lo que tú quieras. Carta libre y gratuita por el resto de tu vida. Y esta persona se queda mirándolo y le dice: ¿verdad? ¿Verdad? ¿Puedo pedir lo que quiera? Claro, puedes pedir lo que quiera. Aquí está el menú. Pide lo que quieras. Lo que quieras. Sí, pide lo que quieras. Quiero comer la basura de los botes. Eso es lo que dicen las personas que consideran que debemos mantenernos bajo la ley. Como si nosotros continuáramos siendo los mismos de antes y que tenemos que estar permanentemente empujados por la ley para vivir vidas conforme al carácter de Cristo. Como si no hubiéramos renacido en Cristo Jesús, habitando en Cristo Jesús y viviendo en Cristo Jesús. Y les recuerdo lo que hablamos varias veces la semana pasada. No quiere decir que no pequemos. Continuamos tropezándonos permanentemente a diario, pero no habitamos en el pecado, no perseveramos, no nos mantenemos en el pecado. Ya no estamos bajo el dominio de la ley. Es la gracia la que nos santifica, es la palabra de Dios la que nos santifica. Por gracia, por obra del Espíritu Santo, y no porque la cumplamos con nuestros esfuerzos humanos. La metamorfosis que hemos sufrido ha sido de muerte a vida. La semana pasada la comparábamos con una oruga que se convierte en mariposa. ¿Sí lo recuerdan? Y pensábamos, incluso les contaba esa imagen que tuve de una fiesta de mariposas a la cual llega una oruga disfrazada de mariposa, y con toda seguridad las demás mariposas se van a dar cuenta que no es una mariposa, sino que es una oruga que se disfrazó de mariposa, porque no puede volar,
porque su naturaleza sigue siendo de oruga, así esté muy bien disfrazada de mariposa. Las orugas, ¿alguien sabe de orugas? Las orugas comen hojas de plantas y pequeños insectos. Las mariposas comen néctar de flores, agua y líquidos frutales. Es tal la metamorfosis de la oruga en mariposa que ni siquiera comen lo mismo. Imagínense, por eso cuando nosotros morimos en Cristo, morimos al pecado y ya no estamos habilitados para consumirlo. Si ustedes le dan un insecto a una mariposa, no se lo va a poder comer porque ni siquiera está habilitada para comerse. Ya no es oruga, ya es mariposa. Por eso, esta oruga que llega a la fiesta imaginaria de mariposas va a llegar con unos insectos para ofrecérselo a las mariposas de la fiesta. Y las mariposas de la fiesta van a decir: ¿qué te pasa? Nosotros ya no comemos insectos, somos mariposas. Ya dejamos la oruga atrás. Cuando estamos en una fiesta de nuevos nacidos, llámese un servicio como este, llámese un tiempo de oración, o llámese un cumpleaños en casa, o llámese un grupo en casa, o como lo quieran llamar, y estamos regocijándonos en ese nuevo nacimiento como mariposas que ahora comemos néctar, líquidos frutales y agua. De pronto alguien disfrazado de mariposa va a llegar con un insecto a ofrecérnoslo. ¿Lo vamos a recibir? No, ya no estamos habilitados. Y nos vamos a dar cuenta que esa oruga se disfrazó de mariposa, pero sigue siendo oruga. Y vamos a tener que decirle: el Señor está extendiendo su mano misericordiosa para que realmente dejes de ser oruga y te vuelvas mariposa. El Señor te ama tanto que entregó su vida por ti y no te quiere dejar como una oruga rastrera, sino como una mariposa voladora que disfrute de su amor, que crezca en Él y vuele con Él espiritualmente. Esa es la transformación. Por eso, entendiendo ese versículo 14, llegamos ahora sí a estos versículos 15 al 23 para terminar este capítulo 6. Y el título de la reflexión, ¿cuál es? Esclavos. Esclavos. Teníamos que entender esto del nuevo nacimiento y de no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, para poder entender lo que es realmente ser esclavos. Primer punto: siempre esclavos. Siempre seremos esclavos. Dice el versículo 15: entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Se les parece a algo que hablamos la semana pasada? Al versículo 1 se parece. A primera vista decimos: está diciendo lo mismo Pablo, pero no es así. El versículo 1 dice: ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Lo que quiere decir es que pequemos para que la gracia abunde. Mientras más pecamos, más va a abundar la gracia, como recordábamos al monje Rasputín la semana pasada. Pero el versículo 15 lo que dice es: pequemos, porque la gracia abunda. Hay gracia por todas partes, entonces pequemos sin problema, porque la gracia abunda. ¿Sí me explico la diferencia? El primero es para que el Señor sea glorificado con mi pecado. Y el segundo es: no hay problema, hay tanta gracia que podemos pecar sin ningún problema. Y por tener un mal entendimiento de estas preguntas es que algunas
personas sostienen que hay que mantener las leyes, que hay que mantener las reglas, que hay que mantener los ritos, las ceremonias, los procedimientos religiosos, porque nos mantienen en cintura, porque es la manera de caminar rectamente. Pero Pablo, adelantándose a esto, dice, no, de ninguna manera, y lo va a argumentar de la siguiente manera. Versículo 16 dice, ¿acaso no saben? Esta expresión de Pablo, ¿acaso no saben?, es retórica y está implicando a sus lectores que ellos van a reconocer de inmediato de lo que les va a hablar. Dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Tal vez si Pablo se presentara acá y nos dijera, ¿acaso no saben? Nosotros tendríamos que decirle, Pablo, pues la verdad es que no sabemos mucho de esclavitud. La verdad es que no sabemos mucho de esta situación de la cual está hablando, porque nosotros vivimos en el siglo XXI y esta cuestión de la esclavitud a la cual usted hace alusión está fuera de nuestro entendimiento normal. Entonces vamos a entender un poco a qué se refiere Pablo. Imagínense que 1/3 de la población era esclava en la época en que fue escrita esta carta. Eran tantos los esclavos que abandonaron la idea de uniformarlos, porque si los uniformaban los esclavos se iban a dar cuenta que eran tantos, que eran como un ejército que se podría rebelar fácilmente. Entonces era mejor no uniformarlos. Era muy probable que más de la mitad de la iglesia de Roma, a la cual fue escrita esta carta, sobre la cual estamos reflexionando, eran esclavos o lo habían sido. Entonces estaba hablándole a personas que de primera mano sabían lo que era la esclavitud. Pero había 2 tipos de esclavos. El primer tipo de esclavos eran aquellos que eran comprados o que eran tomados por la fuerza en la guerra. Cuando había una toma de una ciudad, adquirían para ellos a estas personas y los convertían en esclavos. Sin embargo, había un segundo tipo de esclavos. Este segundo tipo de esclavos eran las personas que eran tan pobres, que al no tener ningún recurso acudían a personas acomodadas y se sometían voluntariamente a la esclavitud. Decían, vengo a entregarme voluntariamente como esclavo. Pero el que tomaba esa decisión no podía volver atrás. Se había entregado completamente como propiedad del otro. Había perdido todos sus derechos y no podía recuperarlos. Al perder los derechos ya no puedo decir, ahora quiero otra cosa, porque ya mis derechos se han perdido absolutamente. Y Pablo le dice a la iglesia de Roma que si se someten como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel al que obedece. Es lo que les está diciendo en este versículo. Ustedes, si se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos, sencillamente. Someterse indica que esa decisión voluntaria es de absoluta entrega, de absoluta pérdida de la voluntad propia. Ya no tengo voluntad. Eso es ser esclavo. Mi voluntad no cuenta. Lo que yo opine no cuenta. Lo que yo quiero no cuenta. Lo que a mí me parece no cuenta. Todos los esclavos, y en particular en esto que está escribiendo Pablo, aquellos que lo son por voluntad propia, están forzados a una obediencia total a su amo, que es aquel a quien obedecen.
Una persona que no está obligada de esta manera, sencillamente no es esclavo. No lo es. Por eso Pablo continúa diciendo en el mismo versículo, claro que lo son. Aquellos que están obedeciendo como esclavos, claro que son esclavos. Y miren lo que está diciendo, ya sea del ¿qué? Ya sea del pecado que lo lleva a la muerte o de la obediencia que lo lleva a la justicia. ¿Hay posibilidad de no ser esclavo? No hay posibilidad. Por eso el punto se llama siempre esclavos. Porque nosotros siempre somos esclavos. No tenemos autonomía. O somos esclavos del pecado, que nos lleva a la muerte, o somos esclavos de la obediencia al Señor, que nos lleva a la justicia, a ser declarados justos por el Señor. Por eso, nuestro patrón de vida, la manera como actuamos, la manera como vivimos, muestra quién es nuestro amo, quién es nuestro Señor. Sí, una vida se caracteriza por el pecado. ¿Qué es el pecado? Lo opuesto a la voluntad de Dios. Es decir, si una vida se caracteriza por lo opuesto a la voluntad de Dios, entonces es un esclavo del pecado, sencillamente. Si una vida está controlada por la obediencia, la cual refleja la voluntad de Dios, entonces es un esclavo de Dios, un siervo de Dios. Por eso Pablo nos viene diciendo durante los últimos 4 meses y medio que llevamos estudiando Romanos, que el cristianismo no es una religión, no es una religión, es un sometimiento, es una entrega, es un renacer, es ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. No es por hacer lo correcto. Y es allí donde nos tenemos que mirar frente a nuestro espejo llamado la Biblia y decir, ¿sí me someto o no me someto? Vuelvo y les recuerdo, tengo que recordarlo permanentemente porque no quiero que entremos en un pensamiento legalista. Sí nos tropezamos, claro que sí. Sí nos resbalamos, desde luego. Pero ¿dónde habitamos? ¿En el pecado o en la gracia? ¿Quién es nuestro amo? ¿El pecado o el Señor? Porque si tu seguridad de salvación radica en asistir a un servicio como este, radica en conocer algunos versículos, radica en hacer lo correcto religiosamente, lo siento, pero estás en el lugar equivocado. Nuevamente, la invitación en la palabra de Dios es: permite que la ley y el evangelio, la palabra de Dios, impacte en tu corazón de tal manera que puedas pasar de muerte eterna a vida eterna por la obra del Señor en la cruz del Calvario. Pero es que yo desde chiquito, ¿has permitido? Pero es que yo estoy bautizado. ¿Has permitido? ¿Cómo es tu comportamiento afuera de esta sede? Cuando estás fuera de nuestra sede, ¿cómo te comportas? ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué sale de tu corazón?
nosotros no tomamos las decisiones de nuestra vida, las toma nuestro amo. Y ahí es donde sabemos cuál es nuestro amo. Por eso, si te creías con mucha autodeterminación, es que yo gobierno mi vida, lo siento, pero no gobiernas tu vida, no gobernamos nuestra vida, o la gobierna el pecado o la gobierna el Señor. No hay otra opción. Así que si tú creías que tú tomabas tus decisiones, lamento recordarte que no es así. Pero las consecuencias sí las cargas tú. Porque si tu amo es el pecado, las consecuencias las vas a cargar tú con la muerte eterna. Pero si tu amo es el Señor, las consecuencias van a ser la bendición del Señor de haber sido crucificado, muerto y resucitado con Él, y vivir toda una eternidad con Él. Dice el versículo 17: pero gracias a Dios que, aunque ¿qué? Antes eran esclavos del pecado. ¿Sí se dan cuenta? No podemos ser renacidos en Cristo y seguir siendo siervos del pecado. Antes eran. Esa gracia barata, que soy salvo y sigo haciendo de mi vida un desastre y sigo haciendo de la vida de mis hermanos un desastre, eso es gracia barata y no es la gracia bíblica. Antes eran esclavos del pecado. Una persona que ha pasado de muerte a vida reconoce que antes era esclava del pecado y se goza en la libertad de Cristo Jesús. Hay una historia de un hombre negro, después de terminar la guerra civil de Estados Unidos, que llega a un sitio donde venden aves y pregunta: ¿cuál es el ave más cara, más costosa, más exótica que venden ustedes acá? Y la compra y sale corriendo del almacén y la deja libre. Y sale detrás la persona, el dueño de este almacén, y le dice: pero usted está loco, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a dejar libre esta ave? Y le dice: si usted hubiera sido esclavo, entendería la felicidad de la libertad. Y yo no sé, pero una persona que no ha vivido el clic del cual hablábamos la semana pasada, ese clic en que realmente allá internamente nos damos cuenta que cambiamos, que ya no somos orugas, que nos salieron alas, que ya no podemos comer insectos. Una persona que no ha vivido ese clic no entiende lo que es la libertad. Por eso se refugia en una religión. Porque es fácil refugiarse en una religión y pasar mimetizado y seguirse autojustificando por los elementos religiosos que nos rodean. Pero, ¿cómo dejo de ser esclavo del pecado? Por eso dice: aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido, ¿cómo? De corazón. De corazón. Eso es ser siervo voluntariamente. En el Antiguo Testamento también se hablaba de los siervos voluntarios. Los judíos se podían hacer siervos voluntarios de las otras personas. Y en el 7º año, la persona pasaba a ser libre. Ese esclavo pasaba a ser libre. Era parte de las leyes del Antiguo Testamento. Pero si esa persona decía: no, yo amo a esta persona a la cual le sirvo, yo quiero seguir con esta persona, yo no me quiero ir, quiero seguir siendo su esclavo. Esta persona, el dueño del esclavo, lo llevaba delante de Dios y lo llevaba a la puerta de la ciudad, le perforaba la oreja y de allí en adelante pasaba a ser su esclavo de por vida. Era un esclavo por amor,
amo a mi dueño. Una manera de recordarlo fácil es amo a mi amo. Por eso nosotros somos esclavos, pero es por amor, de corazón. Nos hemos sometido de corazón, respondiendo al amor de Dios, porque nosotros no somos capaces de amar a Dios por iniciativa propia. Nosotros solamente respondemos al amor de Dios. Se ha sometido de corazón. Si deseamos ser utilizados por Dios, debemos rendirnos. Pablo en el versículo 1 de esta carta a los romanos se automenciona, se autodenomina siervo de Dios, esclavo de Dios. Ha dejado de tener voluntad propia y su voluntad es la de Dios. Si nosotros abandonamos nuestra voluntad, abandonamos nuestro ser, es Dios mismo el que va a decidir cómo hacer uso de nosotros. No es nuestra voluntad. Si es que nosotros no nos movemos por nuestra voluntad. Es Dios el que en su soberanía hace su voluntad, pero Él va a obrar dependiendo de la manera en que nosotros renunciemos a nuestra voluntad. Pero recordemos que el sometimiento de corazón al cual se refiere Pablo no es un asunto místico, no es un asunto religioso, ritualista o ceremonial. No lo es. El sometimiento es, continúa el versículo 17, a la enseñanza que les fue transmitida. Ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Aunque antes eran esclavos del pecado, ahora ya se han sometido ¿a qué? De corazón, ¿a qué? A la enseñanza, a la doctrina, dice la Reina Valera, que les fue transmitida. Reina Valera dice, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La Reina Valera contemporánea que tienen algunos de ustedes dice, al modelo de enseñanza que han recibido. La Nueva Traducción Viviente dice, a la enseñanza que les hemos dado. No se deja de ser esclavo del pecado por asistir a celebraciones dominicales. No se deja de ser esclavo del pecado por tener membresía en una iglesia. No se deja de ser esclavo del pecado por ser bautizados. No se deja de ser esclavos del pecado por tomar la cena del Señor o porque alguien te dijo, cree en Jesucristo y para de sufrir. No. Aunque antes eran esclavos del pecado, ahora ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitido. La salvación tiene que ver directamente con ser enseñados, instruidos en la palabra de Dios y someterse, obedecerla de corazón. Por eso es que el cristianismo, aunque es espiritual, no es misticismo. Por eso, el cristianismo, aunque tiene doctrina, no es religión. ¿De corazón nos estamos sometiendo a esa palabra? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Siempre nos señala la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Palabra, palabra, palabra. Someternos a la palabra, no memorizarnos versículos por todos lados, que vale la pena hacerlo. Pero si nos estamos sosteniendo en eso, estamos sosteniéndonos de la rama equivocada. Pero yo voy a los grupos en casa y no fallo a una sola celebración dominical. Y si abren capacitación bíblica, voy. No es porque te vuelvas el más intelectual y te sepas la briva al derecho y al revés, sino te sometes de corazón. Ni tampoco es por llegar obligado. Yo llego a todo lo que programan en la iglesia. ¿Y por qué? No, porque es que si no, ¿quién se aguanta a mi esposa? Eso es obligado. ¿O quién se aguanta a mi mamá? Entonces tampoco. ¿Qué? De corazón. De corazón. Y cuando esto sucede, indudablemente va a suceder algo en nuestras vidas. Punto 2. Cuerpos esclavizados. Dice el versículo 18. En efecto, verdaderamente, efectivamente, habiendo sido librados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. ¿Nosotros nacemos esclavos de quién? Del pecado. Del pecado. Nuestra voluntad fue hecha cautiva por el pecado. Desde que nacimos, desde antes de nacer, desde que fuimos concebidos. Nuestra esclavitud al pecado era tan fuerte que solo sumergiéndonos en la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús podemos cortar con esa esclavitud. Estábamos tan esclavizados al pecado que le servíamos sin preocuparnos. No nos interesaba, aun cuando el pecado nos destruía. Por eso, si tú continúas una vida como la has llevado desde que naciste, y ni siquiera hay un ápice de dolor, de pensar que algo está mal, no ha sucedido el clic, el nuevo nacimiento, que solamente se da por fe. Pero ¿qué dice ahora? Ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hemos nacido de nuevo. Nuestra voluntad ahora es absorbida por la voluntad de Dios. Es su voluntad la que importa para nosotros, no nuestra voluntad, la de Él. Estamos ligados a Jesús con lazos que solamente la muerte podría romper. Pero resulta que Él ya ha muerto a la muerte. Y nosotros hemos muerto a la muerte con Él, que fue lo que vimos hace 8 días. Y hemos resucitado con Él. Por lo tanto, ya no vamos a morir, sino que vamos a vivir eternamente con Él. Ni siquiera la muerte nos podrá separar del amor de Cristo. Ya vamos entendiendo otros versículos por ahí. No es porque yo diga que la muerte no me va a separar de su amor. Es porque resucité con Él, y a resucitar con Él ya estoy vivo. Y ya con Él vencí la muerte también.
Y ni siquiera la muerte me va a poder separar del amor de Dios. Jesús nos dice que no nos comportemos como si fuéramos esclavos del pecado, sino como esclavos de él. Versículo 19 dice: hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Este versículo a veces no se entiende fácilmente. Lo que Pablo está diciendo es: estoy usando esta ilustración de la esclavitud para usar términos cotidianos, porque es un poco difícil. Estoy tratando de poner una verdad divina en términos humanos. La verdad es tan maravillosamente infinita que si no la pongo en términos humanos finita, no la podríamos comprender. A eso es a lo que se refiere. Y continúa diciendo: antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Y continúa diciendo: ¿cómo? Ofrézcanlos ahora. Hay un antes y un después. Hay un clic, hay un nuevo nacimiento, hay un sumergirse en. Si eso no ha sucedido, no somos salvos. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. La evidencia de nuestra nueva esclavitud está en la manera como ofrecemos nuestros cuerpos. ¿Cómo estamos ofreciendo nuestros cuerpos? ¿Para qué sirven nuestras manos? ¿Para qué sirve nuestra lengua? ¿Para qué sirven nuestros pies? ¿Para qué sirve? A veces hay personas en las iglesias que se comportan como en un partido de fútbol. Hablan del juego, pero no entran en el juego. Son como los comentaristas. Ustedes han visto los comentaristas, ¿cierto? Exaltan a unos jugadores, despotrican de otros, pero nunca los hemos visto tratando de meter un gol. Y así hay personas. Hablan de la Biblia, comentan el culto, opinan sobre el pastor, opinan sobre la reflexión, señalan el servicio, pero no se ponen la camiseta de discípulos. No entran al juego. Entonces, la manera de saber de quién eres esclavo es saber cómo estás utilizando tus miembros. ¿Te pusiste o no te pusiste la camiseta de discípulo? Versículo 20. Cuando ustedes eran esclavos, diré otra vez, eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Las personas que no son salvas, las personas que están lejos de Dios, se caracterizan por ser esclavas del pecado. Por lo tanto, no tienen nada que ver con la justicia. Ni los incomoda, no tienen nada que ver con ellos, no tienen ningún vínculo con la justicia. Están controlados, están dominados por el pecado. Al amo que están forzados a servir es el pecado. Y esa es la razón por la cual no pueden reformar sus vidas. Porque mientras seamos esclavos del pecado es imposible transformar las vidas. Seguiremos siendo iguales, los valores seguirán siendo los mismos. La conducta seguirá siendo igual. Mientras no cambiemos de amo, seguiremos igual. Las personas que no han sido resucitadas en Cristo
piensan que sus vidas no necesitan ser transformadas. Yo estoy bien, los que están mal son todos los demás. Como el borrachito que iba en contravía por la autopista y sale en la radio: cuidado, cuidado, hay un loco en la autopista yendo en contravía, y dice: uno como 1000. Siguen creyendo que van bien y van en contravía. Consideran que todo está bien. Miren, el mundo está lleno de personas decentes, honestas, cumplidoras de la ley, colaboradoras, y la gran mayoría muy religiosas, pertenecientes a iglesias, que no faltan un domingo a su servicio, las cuales están convencidas que sus vidas son ejemplares. Pero Pablo explica que separados de la salvación a través de Jesucristo, todas las personas son esclavas del pecado y no tienen nada que ver con la justicia. Punto 3. La paga para el esclavo. Versículo 21. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que los avergüenzan y que conducen a la muerte. Una de las marcas de la verdadera salvación es un verdadero sentido de vergüenza. Nos avergonzamos de lo que éramos. Hay vergüenza por lo que hacíamos. Sin importar si antes éramos muy inmorales o muy indecentes. Sin importar si nosotros cometíamos crímenes atroces o nos hayamos sacrificado por los demás. Sin importar si éramos egoístas o generosos, siempre habrá un sentir de vergüenza por lo que éramos antes. Uy, si yo era generoso, pero lo hacía, era por mi vanagloria. Uy, si yo me sabía la Biblia, pero lo hacía, era por mostrarle a los demás que era mejor que ellos. Siempre va a haber un sentido de vergüenza. Y más si éramos inmoralmente activos. Cualquiera que no tenga sentido de vergüenza por lo que era antes, no ha tenido un clic en su vida. Versículo 22, otra vez. Pero ahora, un antes y un después. Pero ahora, que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Ahora hay una nueva realidad. Los que han sido liberados del pecado y han sido siervos de Dios tienen una cosecha, tienen un fruto, tienen una recolección que se llama santificación, y el resultado de esa santificación es vida eterna. Al declararnos justos por medio de la fe en Jesucristo, el Señor no solamente nos hace libres del castigo por el pecado, por la culpa del pecado, sino que también nos libra del señorío del pecado el día de hoy. Y además de eso, por ser liberados del pecado, seremos conducidos a vida eterna. Y dice el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántas veces hemos repetido este versículo sin entender el contexto? Sin entender el nuevo nacimiento, el antes y el después, el sometimiento de corazón a la enseñanza de la palabra de Dios, como si fuera algo místico.
Lo hermoso del cristianismo es que no son ideas sueltas, es toda la gracia, la misericordia de Dios, dirigida y orientada por una sola mente, la mente de Dios, que nos lleva de muerte a vida. La paga del pecado es la muerte, porque nacimos esclavos del pecado y por ende muertos, separados de Dios. Pero una persona que ha nacido muerto, que no tiene ninguna posibilidad por sí mismo de pasar a salvación, sabe y conoce el Evangelio y sabe de la gran bendición que ese Jesucristo, ese hombre bueno, ese hombre justo, que se hizo hombre y murió por cada uno de nosotros, que somos los más viles pecadores, lo hizo por amor a nosotros, y que recibiendo eso que Él hizo en la cruz del Calvario, Él intercambia esa muerte y hay un clic en nuestra vida y ahora hay vida en nosotros. Es maravilloso que Él cargó nuestra maldad en la cruz para que nosotros podamos sumergirnos en su crucifixión, muerte y resurrección. Que ese regalo gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando lo podemos descubrir en el contexto de la carta de Romanos, podemos decir, ahora sí, con todo nuestro ser, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A qué concluimos? ¿A dónde llegamos? Tal vez quisiera dejarles más bien unos pensamientos. Jesucristo no está buscando personas que quieran añadirlo a su pecado como un seguro de vida contra el riesgo de condenarse eternamente. Él no es un seguro de vida. He escuchado tantas veces la frase, es que si no voy al servicio del domingo, imagínense, ¿cómo voy a quedar con Dios? Él no está buscando a personas que quieren cumplir los altos principios morales de su conversión. Generalmente cuando nosotros queremos cumplir unos altos morales es porque queremos enrostrarle a los demás que somos mejores que ellos. Él no está buscando a aquellos que solamente quieren ser mejores personas. Jesús nos está llamando porque Él quiere transformar nuestras vidas. Quiere pasarnos de vida, de muerte a vida. Quiere que nazcamos de nuevo por escuchar y creer en el Evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y ese es el alto costo del discipulado. El discipulado es la vida entregada a esclavitud a Jesucristo. No es una religión, no es una religión, no es una religión. No lo dice la carta a los Romanos vez tras vez tras vez tras vez.
Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ese es el costo. ¿Lo hemos calculado? ¿O qué rey, si marcha a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía de lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Esclavitud es entrega total. El cristianismo no es una religión. Es un renacer, esclavos por amor de Cristo Jesús. El Señor Jesús habló de dos parábolas, la de la perla y la del tesoro escondido, y en ambas, el que encuentra la perla y el tesoro escondido vende todo lo que tiene. Cuando reconocemos que el Señor hizo todo lo que hizo por amor, ¿cómo no vamos a entregar nuestros miembros, nuestro tiempo, nuestros sueños, nuestros planes, absolutamente todo para la gloria de Él? Les he dejado unas preguntas para reflexionar. ¿De quién eres esclavo? ¿Cómo estás usando tu tiempo, tu cuerpo, tu mente, tu corazón? ¿Estás cosechando frutos de santidad? Que el Señor nos ayude, aunque nos tropecemos, que cada tropiezo sirva para crecer en el Señor. Pero si habitamos, si no ha habido un clic, el Señor nos está llamando fuertemente con su palabra a dejar de ser religiosos y por fe morir y resucitar en Él. No seremos perfectos, pero seremos hijos. Tal vez seremos unas mariposas que no vuelen muy alto, pero poco a poco el Señor nos llevará a sus grandes alturas. De su mano, de su mano. El Señor tiene vida en abundancia para nosotros. Vamos a orar, hermanos.